esforzar nuevamente en la Torá para poder profundizar en el estudio del texto que hay allí escrito y oculto detrás de la literalidad. Vamos a bendecir a Hashem y a pedir en especial este día de estudio por la refuá shelema, la sanidad perfecta y completa para Gilbert Amarillo, hijo de Rosa Tulia, que Akadosh Baruj Hu le otorga refuá shelema, refuá de nefesh, refuá de guf, refuá de neshama. Tuvo un accidente hace unas horas atrás, entonces que este estudio sirva para sus méritos y para que Hashem responda de una manera favorable por su vida. Muy bien, estamos ubicados en Melahim Bet Perek Yud Alef, Segunda de Reyes, capítulo 11. Ese es el estudio que vamos a hacer el día de hoy. Y vamos a empezar como siempre con una pequeña lectura para luego ir analizando algunas cosas. Listo, lo último que leímos había sido que se había exterminado el culto del Baal. Lo leímos en el estudio anterior, en el cual Yehú, que ahora está haciendo las veces de rey de Israel, reunió a todos los adoradores de Baal en el templo de Baal, verificó que todos fueran efectivamente de sus sacerdotes, de sus servidores, y cuando se aseguró de eso, los dejó que hicieran un sacrificio y dio la orden de que nadie podía salir vivo de allí. Y por allí se exterminó el culto a Baal en Israel, ¿sí? Ahora bien, algo de las cosas que nos vienen sucediendo con el tiempo es que varios cultos de esos se han convertido en otras cosas hoy en día, ¿sí? Entonces, pues, lamentablemente la idolatría se reinventa y hace que todos caigamos ahí de una forma muy infantil, ¿sí? Entonces, pues, no sabemos hoy en día qué puede hacer, por eso la mejor manera es vivir solo una vida conforme a la Torá, para estar seguros de que no estamos, aunque sea sin culpa, incurriendo en una causal de Avodah Zará. Muy bien. Entonces dice así el Tanaj. Dice, ahora bien, en cuanto a Atalía, la madre de Josías, ella vio que su hijo había muerto, de manera que se levantó y destruyó a toda la prole del reino. Entonces ojo, un par de capítulos atrás, el Tanaj nos había dicho que el mismo día habían muerto el rey Ocosías y el rey Jehoram, ¿cierto? Uno era rey de Israel, el otro era rey de Yehudá. Y murieron debido a que Yehú los mató a los dos. Esa fue la orden que había dado Akadosh Baruj Hu. Entonces, dicho eso, cuando la mamá del rey de Yehudá, que era de la dinastía de David, se llamaba Atalía, vio que había sido muerto su hijo, que era el rey, nos dice acá que se levantó y mató a toda la prole real. Empezó a hacer un atentado contra la descendencia del rey David. ¿Sí? Tremendo. Vamos a ver qué más nos dice acá. Nos dice, sin embargo, Yehosheba, hija del rey Jehoram, la hermana de Josías, tomó a Jehoash, hijo de Josías, y lo hurtó de entre los hijos del rey a quienes iban a dar muerte, aun a él y su nodriza, y lo metió dentro del cuarto interior para los lechos, y lo mantuvieron ocultado del rostro de Atalía y no fue muerto. Y él continuó con ella en la casa de Hashem, escondido por 6 años, mientras Atalía reinaba sobre el país. Y al año 7, Jehoiada envió y entonces tomó a los jefes de centenas de la guardia de Corscaria y de los corredores y los trajo así a la casa de Hashem. Después de lo cual les mostró al hijo del rey. Y pasó a mandarles diciendo, esta es la cosa que ustedes harán. Una tercera parte de ustedes va a entrar el Shabbat y guardar bajo rigurosa vigilancia la casa del rey. Y una tercera parte estará a la puerta del fundamento, y una tercera parte a la puerta detrás de los corredores. Y ustedes tienen que guardar la casa bajo rigurosa vigilancia por turnos. Y entre ustedes hay 2 divisiones de las que todos saldrán el Shabbat, y ellos tienen que guardar bajo rigurosa vigilancia la casa de Hashem en pro del rey. Y ustedes tienen que rodear al rey en todo alrededor, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre dentro de las filas será muerto. Y continúen con el rey cuando salga y cuando entre. Entonces, ojo, aquí tenemos el contexto. El contexto es que entonces Atalía asesina toda la casa, su misma casa, porque no era diferente. Eran sus hijos, eran sus nietos, eran sus hermanos, y los asesinó a todos, excepto a un bebé,
que fue tomado por una mujer. La tía se llevó a su sobrino, lo escondió en el Kodesh HaKodashim y estuvieron allí 6 años él y su nodriza, ¿cierto? Y se quedaron allá hasta que fue el momento nuevamente de sacarlo de allá para tumbar a esa mujer que estuvo 6 años gobernando Israel. Entonces el año 7 nos dice que lo toma el Cohen Gadol, ¿cierto? Y lo lleva y lo presenta a todos, ¿cierto? Yehoyadá se llamaba el Cohen Gadol. Y se lo presenta a todos y dice, mire, aquí tenemos un hijo del rey. Este es de la dinastía de David. Vamos a ponerlo como rey. Es un niño, obviamente tenía 8 años de edad nada más el niño cuando fue rey de Israel. Pero nos va a decir más adelante este capítulo que fue guiado todo el tiempo por el Cohen Gadol. Entonces su reinado fue muy bueno en realidad. Por un tiempo, hasta que dejó de atender al Cohen Gadol. Ahí se torcieron las cosas. Pero bueno. Por ahora nos está diciendo que el Cohen traía un plan. Y dijo, vamos a poner unos guardias en Shabbat. Y vamos a partir en 3 escuadrones para que estén ubicados estratégicamente. Y de esa forma, pues puedan hacer, digámoslo de esa forma, la revuelta contra Atalía. ¿Sí? Ahí es donde nos lleva el contexto. Vamos a analizar algunas cosas hasta ahí. Ok. Lo primero es, bueno, como lo dice ahí la literalidad, pero también, como lo dice los Jajamim, Atalía eliminó a cada miembro de la familia que fuera un pariente lo suficientemente cercano como para tener derecho al trono de la dinastía davídica. De ese modo se convirtió en la única gobernante. ¿Sí? Recordemos que hay 3 coronas, nos dice una Mishnah en el Pirkei Avot, ¿cierto? Keter Malhut, Keter Torah, ¿cierto? La corona del sacerdocio, únicamente por sangre del sacerdote Aarón puede ser Cohen Gadol. Cohen o Cohen Gadol solo puede ser si es descendiente de Aarón, si no, no puede serlo. No puede serlo así sea un sabio, así sea bonito, así sea alto, así sea rico, así sea el más sabio de toda su generación. No puede ser Cohen. Se necesita ser sangre de Aarón. Mismo caso que Keter Malhut, la corona del reino. Eso solamente pertenece a la dinastía de David, a nadie más. Nadie que no sea descendiente de David puede ser rey sobre Israel. Prohibido. Y la última es una corona que es asequible a todos nosotros. Keter Torah, la corona de la Torah, ¿cierto? Esa sí es asequible para todos podemos acceder a ella porque la Torah no selecciona si es Cohen, si es Israel, si es Leví, si es Benei Noach, si es Goy, o si es un Ger, no selecciona, cada uno puede hacerse una corona de la Torah porque es abierta para todo el mundo, por algo fue dada en el monte Sinaí, porque precisamente todos pueden acceder a ella en cualquier momento, ¿cierto? Ok, entonces aquí nos está diciendo que como hay una condicionalidad, digámoslo de esta forma, una condición de sangre, de linaje, entonces cualquiera que tuviera sangre de David podía reclamar el trono. Aquí esta mujer, Atalía, va y toma y asesina a todo el que tuviera sangre de David. Pero afortunadamente, y Baruch Hashem, solo se salvó un niño. Sí, tremendo eso, ¿no? Dice el Midrash, los hijos de David casi fueron extintos porque pues solo sobrevivió Jehoash, ya lo acabamos de decir. Y esto tiene una similitud. Algunos libros atrás, más exactamente en Shmuel Aleph, primera de Shmuel, estudiamos cuando los sacerdotes, los Kohanim, fueron asesinados por orden de Shaul, ¿cierto? Y quedó solo vivo uno que escapó y se fue con David, y ese fue el apóstol el Cohen Gadol, se llamaba Ebiatar, ¿cierto? ¿Qué dice el Midrash? El Midrash nos dice que en el caso de los Kohanim sobrevivió solo uno, Ebiatar, por lo cual Rabbi Yehuda enseñó, si Ebiatar no hubiera permanecido de la familia de Ahimelech, nada había creado de la casa de la familia de David. Entonces, en mérito a que uno sobrevivió y pudo seguir siendo el Cohen Gadol en su generación, la de David, ahora en esta generación, uno de la casa de David sobrevivió para seguir siendo el rey de Israel.
¿sí? Esas cosas pasan, medida por medida, Hashem nos da recompensa a todos, dependiendo de todas las acciones que hacemos. Sean buenas, sean malas, Akash Baruj está allí retribuyéndonos, ¿cierto? Entonces ahí está, una bonita comparación. La que una se salvó por uno, el Malhut se salvó por uno. Baruch Hashem, la Torah nunca se acabará del mundo, porque somos millones que la estudiamos todos los días. Bendito sea Hashem. Ok, ahora dice Rashi. Todos sabemos que al tener la nebuá, ¿cierto? O la profecía en este mundo, las personas que accedían a ella podían ver cosas que nadie más veía, ¿cierto? Entonces por eso hemos estudiado que Adán veía sus generaciones en adelante, nuestro maestro Moshe también, nuestros Abod, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces todos podían ver en perspectiva del futuro. Veían cosas, no sabían nombres y no sabían rostros, pero sabían qué acciones determinadas cada uno iba a hacer. Seguramente nos vieron a nosotros esta noche acá también estudiando la Sagrada Torah. Bien. ¿Qué nos dice Rashi? Que sobre esto David Amelech había escrito un salmo. Está en Teilim 27, versículo 5. ¿Qué dice allí? Dice, Él me esconderá en su santuario, me ocultará en lo más reservado de su morada. Oh, entonces en ese salmo codificado, número 27, versículo 5, David escribió lo que está sucediendo ahora acá con Jehoash, que fue ocultado en el Kodesh HaKodashim durante 6 años para que al 7º año saliera y se volviera rey de Israel. Sí, tremendo. En su momento pues nadie entendía qué quería decir el salmo. Supongo que nosotros tampoco hasta ahora que escuchamos esta explicación, pero Jajamim, los sabios lo detectaron en su momento y tiene toda la lógica del mundo, encaja de forma perfecta. ¿Sí? Entonces, bueno, sobre Jehoash había un salmo ya escrito de antemano. Ahora bien, Yehosheba, nos dijo ahí, fue la mujer que tomó a Jehoash y lo ocultó. ¿Cierto? Yehosheba descubrió a un niño pequeño, uno de sus sobrinos. Ella era la tía, ya lo dijimos, ¿no? Que todavía necesitaba una nodriza. Así los escondió gracias a los Kohanim y allí no pudieron encontrarlo. ¿Sí? Bueno, una reina malvada, efectivamente, pero hay que decir que por lo menos no se tomó atribuciones de entrar por allá a sitios donde no se permite entrar ni siquiera al rey de Israel, como lo es el Kodesh HaKodashim, la parte más sagrada del santuario, del templo. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un paréntesis, y lejos de ser el machismo, lejos de ser misoginia, alguna vez estudiamos que el rey Shlomo escribió no sé si es un Mishle o es un Kohelet, no sé si es un proverbio o es un Eclesiastés, donde dice, encontré algo peor que la muerte. ¿Qué? Una mujer malvada, eso es peor que la muerte. En ese momento se está refiriendo a que el camino que uno tiene en la vida por recorrer depende mucho de la mujer que tiene al lado, ¿sí? El éxito, el fracaso, las buenas decisiones o las malas decisiones, la felicidad o la tristeza o la depresión o la alegría, todo depende en una gran medida de la mujer que uno tiene al lado. Y estamos diciendo que Shlomo no solamente dijo ese, sino dijo otro, dijo, un hombre justo entre 1000 he hallado, pero una mujer entre 1000 jamás hallé. ¿Sí? Vuelvo y repito, no es misoginia, no es machismo, pero sí es un jalón de orejas, porque al final, si la mujer que está al lado de uno es digna, entonces uno tendrá una muy buena vida. Si no es digna, tanto ella como nosotros tendremos una mala vida. Entonces, tomando como base eso, nos damos cuenta que la última reina que habíamos escuchado por nombre propio en el Tanaj era Jezabel, malvada como nadie más, ¿cierto? Murió hace un par de capítulos atrás en nuestro estudio. Ok, ahora está nombrando nuevamente una reina. Entonces diríamos, listo, Jezabel era hija de idólatras, venía de otra nación, traía idolatría en su corazón, entonces ella era mala porque no seguía a Hashem. Ah, ok. Nos vamos a este lado del pueblo de Israel, tribu de Yehudá, descendiente del rey David. Se llama Talía y vemos que es exactamente igual, tal vez peor de malvada que Jezabel.
porque aunque sea Jezabel, mataba solo a los profetas de Hashem que ni siquiera eran familiares suyos. Pero acá estamos hablando de que una mujer que se puso de reina sobre Israel, sin tener un rey a cargo, sino ella la máxima autoridad, mató a toda su familia. O sea, tiene que estar uno muy dañado para hacer algo así. Muy dañado, muy dañado. ¿Sí? Y por algo, vuelvo y repito, no es machismo, no es misoginia. La mujer no está hecha para tener cargos de honor, no está hecha para tener un cargo como la presidencia, como la alcaldía, en este caso, como el reinado. No, ellas tienen otras labores totalmente diferentes para ayudar a un hombre a que sí pueda ejecutar esas labores. Les cuento que hace unos, a ver, ¿qué será? Hace unos 10 años, 11 años tal vez, porque mi hijo estaba muy pequeño, el mayor, habían elecciones acá en Colombia. Y a mí ningún candidato me gustaba. Iba a votar por una mujer. Clara López me parece que era. Y recibí una lección de mi hermano. Dijo, ¿usted va a votar por una mujer? ¿Usted que estudia la Biblia? ¿Usted que lee la Torá? ¿Cuándo una mujer ha sido buena dirigente política? Jamás. Y recibí una lección de Musar, de mi hermano, y desde ese día dije, tiene toda la razón. Es mejor votar por el menos malo que no por la mujer más buena. Entonces, vuelvo y repito, las mujeres están para otras cosas muy importantes como formar hijos de bien, tener un marido bien, guiarlos, si tiene que empujarlos, si tiene que regañarlos, si tiene que decirles, oiga, levántese a rezar flojo, estudie la Torá, no sea vago. Bueno, esas son las labores más importantes de una mujer, no tener cargos políticos y querer ser igual al hombre, porque no somos para nada iguales las mujeres y los hombres, para nada. El mundo se dañó cuando la mujer quiso ser igual al hombre. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces, bueno, 6 años nos dice la Torah que estuvo viviendo entonces Jehoash en el Kodesh HaKodashim. Claro, pues quién iba a sospechar que había un niño pequeño viviendo allí, nadie, ¿cierto? Por la cabeza de nadie se va a cruzar que adentro hay una persona viviendo. Básicamente porque al Kodesh HaKodashim solo puede entrar el Kohen Gadol un día al año, un momentico, el día de Yom Kippur. Es el único día autorizado por la Torá que él puede entrar, tiene que entrar con la cuchara en la boca, lleno del incienso del Ketoret, con los 3 puñados adicionales que se ofrecían en Yom Kippur, para prender el incienso allí delante del arca del pacto. Así está definido en la Torá. Entonces, ¿quién va a creer que allá adentro, si el Kohen solo puede entrar un ratico el día de Yom Kippur en todo el año y nunca más vuelve a entrar nadie allá? Mucho menos iba a imaginar que vivía allá un bebé y su nodriza, la que la amamantaba. Ah, ok, entonces era un escondite perfecto, ¿sí? No había ni siquiera registros de alguien que entrara allá como para decir, muéstreme el libro de apuntes, quién entró, ¿no? Pues nadie tenía acceso a ese lugar. Ahora bien, entonces viene Jehoiada, el Kohen Gadol, y hace un pacto, nos dice ahí, ¿cierto? Hizo un pacto poderoso con todos los jefes del ejército para que le ayudaran a coronar nuevamente al hijo del rey. Entonces podríamos decir que militarmente este es el primer golpe de estado registrado en la historia, porque hasta ahora habían habido reyes derrocados, pero por una persona en particular, ¿cierto? Una persona derrocaba al rey y se ponía él como rey nuevamente, pero aquí se trata de un golpe militar, un golpe de estado, por eso lo repito, en el cual todo el ejército se puso de acuerdo para bajar al gobernante de turno, ¿sí? Entonces por eso Jehoiada, el Kohen Gadol, tuvo que reunir los líderes y proponerles la estrategia que nos mencionó. En 3 sitios diferentes se iban a organizar los escuadrones para el momento de revelar que estaba vivo un hijo de David, el cual se sentaría en el trono de Israel, ¿cierto? Ahora bien, nos dicen los Jajamim, este Kohen Gadol Jehoiada que estaba casado con Jehosheba. Ah, entonces ahora empieza esa relación. Claro, Jehosheba, la tía del niño que lo sacó de la muerte, se lo llevó a su marido el Kohen Gadol y él lo metió al Kodesh HaKodashim. Es una decisión difícil, ¿no? Tuvo que haber sido en su momento que lo pensó mucho para poderlo hacer de esa forma. Así llegó entonces él a un acuerdo con todos los militares mediante un pacto y un juramento que involucraba el nombre de Hashem para restaurar el trono a la dinastía real de David, ¿sí? ¿Qué tiene esto de importante? Un juramento por el nombre de Hashem no se puede deshacer en absoluto, porque deshacerlo sería profanar el nombre sagrado de Hashem, ¿sí?
Un ejemplo de eso lo vimos cuando estudiamos el libro de Josué, Joshua. Cuando estuvimos leyéndolo nos dice que vinieron unos jebuseos y engañaron a Joshua diciéndole que venían de una región lejanísima porque habían escuchado las maravillas de Hashem, la apertura del mar, la caída del maná, la entrega de la Torá, el agua de la roca, después la apertura del río Jordán para cruzar dentro de Eretz Israel, después la caída de las murallas de Jericó. O sea, tremendo, le pintaron la película de que estaban tan impresionados con Hashem que querían unirse a Israel y hacer un pacto con ellos. Dice allí en su momento los Ajamim que ni Yehoshua, ni Elazar Cohen Gadol, ni Pinja, que ya estaba allí fungiendo también de Cohen, aunque no de Gadol todavía, ni el Sanedrín, nadie se preguntó, ni nadie le preguntó a Hashem por el Urim Betumim si pueden hacer un pacto con esa nación, ¿cierto? Hicieron un pacto, lo firmaron, pero cuando se dieron cuenta, mucho tiempo después, que ellos no eran de una nación extraña, sino que eran habitantes de Canaán, de un pueblo específico de una zona en Eretz Israel, ya no se podía hacer nada. Porque al deshacer un trato firmado involucrando el nombre de Hashem, eso es una profanación que ni siquiera se puede quitar con que un Sanedrín levante el permiso. Entonces por eso es muy importante, por eso hay una misma en la Torah que dice, no usarás el nombre de Hashem en vano, porque no dará por inocente a Hashem al que use su nombre en vano. Entonces, ahí está, ese es el motivo por el cual astutamente el Cohen Gadol dice, vamos a hacer un juramento con todos los jefes del ejército en el cual se pone el nombre de Hashem en medio, así nadie va a salir torcido. Muy bien, ahora, esto funcionaba muy bien en esa época porque todo el mundo le tenía respeto a su palabra, o sea, a su propia palabra, quiero decir. Nadie hacía un juramento y después decía, no, las palabras se las lleva el viento. No, yo nunca dije eso, yo nunca me comprometí. ¿Sí? Eso es un valor que debemos recuperar, muchachos, muchachas. En esta generación hay que recuperar el valor de la palabra. Si dijimos sí, es sí. Si dijimos no, es no. Si nos comprometimos a algo, lo hacemos. Si le dimos a alguien nuestra palabra, la cumplimos. ¿Sí? Pero tristemente todo termina ahora en que si no está firmado, no tiene peso, no es válido. Entonces, pues, recuperemos ese sentido de darle respeto a nuestras palabras. Así como en su momento sucedió acá con todo el ejército. ¿Qué más nos dice los Ajamim? Nos dice que, ¿por qué hizo esto en Shabbat, número 1? ¿Y por qué hizo la división en 3 equipos de combate, digámoslo de esa forma, o en 3 escuadrones? Dice Rashi, las vigilias se renovarían en Shabbat, ¿sí? Así que había cambio de guardas. Por lo tanto, ordenó que se dividieran en tres partes en el palacio del rey para asegurar que nadie levante su mano contra el rey para asesinarlo. Entonces, si están en 3 lugares diferentes, van a poder cubrir todo el territorio, ¿sí? Ya lo vamos a explicar. Esto sucedió en una plataforma que existía, que comunicaba la casa del rey, el palacio del rey, con el Bet HaMikdash. Eso existía antes. Había una plataforma donde, como un puentecito, digámoslo de esa forma, pasaban de la casa del rey a la casa de Hashem, ¿sí? Entonces, para cubrir bien las zonas y que no hubiera filtraciones, tuvieron que hacer esa división. Además, para proteger la vida de Jehoash. Ok. Y en Shabbat era cuando se renovaban las guardias. Ok. Ahora nos dicen los Ajamim. Hizo esta división en 3 escuadrones para que la reina no tenga conocimiento de la rebelión, 1. Y 2, así no pueda reaccionar. Claro, todo el mundo sabe lo que está pasando menos ella. Porque si lo sabe de antemano puede maniobrar y reaccionar de alguna forma. Ahora 2, lo otro que puede hacer es garantizar de que nadie se le va a unir a ella, no va a encontrar un aliado para poder pelear contra el ejército y matar tal vez a Shalom, a Jehoash. Ok. Ahora nos dice el versículo 8, ¿cierto? Que habría que rodear al rey en derredor para cubrirlo
¿cierto? Hasta que cuando entre y cuando salga. Y allí hay una palabra que dice Shedeot en la Torá. Se está refiriendo a un límite que existía desde la entrada del Palacio Real al Bet HaMikdash. Tocaba cubrir esa zona. ¿Sí? Impresionante. Creo que para muchos, para mí fue una novedad cuando lo estudié, que la casa del rey se comunicaba con la casa de Hashem. Sí, para mí fue una novedad, tal vez para algunos de ustedes también. Pero también nos define que ahí habían guardias apostillados para cubrir que no hubiera una tragedia con el rey de Israel en ese momento. Ahora bien, seguimos con la lectura. Versículo 9. Dice así el Tanaj. Y los jefes de centenas procedieron a hacer conforme a todo lo que había mandado Jehoiada al Cohen. De manera que tomaron cada uno sus hombres que estaban entrando el Shabbat, junto a los que estaban saliendo el Shabbat. Y luego entraron a donde Jehoiada, el Cohen. El Cohen ahora dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos circulares que habían pertenecido al rey David, que estaban en la casa de Hashem. Y los corredores se quedaron de pie, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el mismo lado izquierdo de la casa, junto al altar y junto a la casa, todo en derredor cerca del rey. Entonces él sacó al hijo del rey y puso sobre él la diadema y el testimonio. Ojo con esa frase. La diadema y el testimonio. Y así lo hicieron rey y lo ungieron. Y se pusieron a batir las manos y a decir, ¡viva el rey! ¡Oh, muy bien! Entonces lo primero es que al entregar las armas de David, es una muestra de que ellos poseían el legado de la dinastía real, ¿cierto? Aquí en Colombia pasó algo parecido en la posesión del último presidente. Sacaron las armas, la espada de Bolívar se llama acá, para demostrar que él es el soberano, ¿cómo decir el soberano? El legítimo presidente de la república, y por lo tanto, al tener la espada del que fue el libertador de esta nación, pues está en pleno uso de sus facultades y de todos sus derechos también, ¿sí? Totalmente, eso mismo dice la Torah que hicieron con Jehoash. Le entregan a él armas, era un niño de 8 años, pero al tener en sus manos la espada de David con la que mató a Goliat, y le entregan el testimonio y la diadema, ¿cierto? Entonces es la manera de expresar que es totalmente un digno descendiente de David y por lo tanto tiene el derecho y el deber de ponerse sobre el trono de Israel. Vamos a escuchar a Camila, por favor, sigue Camila. Shalom, buenas noches. Yo tenía una pregunta. Pues tú comentabas que pues así lo coronaron a el rey de Judá, ¿sí? ¿O de Israel? Sí, es de Judá. De Yehuda, sí. Sí. Quería saber si así mismo pueda pasar con el Mashiach cuando llegue en su momento, que para saber que él tiene que ser coronado y entregado lo que es de su linaje, ¿no? Pienso yo, ¿no? O se me viene como una perspectiva de lo que puede pasar en el futuro, pues ser descendiente del rey David. Bueno, en esencia el Mashiach va a ser también un rey, ¿sí? Y ese rey tiene que primero tener la sangre de David, como lo dijimos, ininterrumpidamente. Tiene que existir la corona que se le debe poner y tiene que existir el aceite de la unción para poderlo ungir. Si no existen esas tres cosas no puede ser Mashiach. Así cumpla todo el perfil, tiene que haber las tres y si no, bueno, chévere, será no sé cómo decirle, un rey honoris causa tal vez, pero no va a ser el Mashiach y no va a ser rey de Israel, ¿sí? Tiene que ser algo muy parecido cuando llegue el momento de esa coronación de Mashiach, ¿sí? Tendrá que aparecer primero el arca del pacto, y dentro del arca del pacto está el aceite de la unción, el Shemen HaMishcha, y ese será el aceite que toca untarle al Mashiach en su frente para ungirlo como rey de Israel. Y lo tiene que hacer precisamente el Cohen Gadol. O sea, faltan muchas piezas para que pueda llegar el principal, que se supone es Rishon LeZion, el Mashiach, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, nos está diciendo que le dieron el testimonio y la diadema, ¿cierto? ¿Qué es el testimonio y qué es la diadema? El testimonio se refiere al Sefer Torah, o sea que se le entregó el Sefer Torah que pertenecía al rey de Israel. Cada rey de Israel tiene la obligación de hacer 2 copias de la Torah, ¿cierto?
Una, como dice la Torá, es la misma número 612, la penúltima, escribir para sí un Sefer Torah, ¿cierto? Y dos, el rey de Israel tiene que tener un Sefer Torah también todo el tiempo debajo del brazo, porque tiene que regirse sobre las leyes de la Torah y estudiar la Torah todos los días de su vida para que no se le olvide delante de quién está y que él es simplemente un encargado designado por Akadosh Baruj Hu, más no el soberano de todo Israel. Sí, eso es muy importante. El ego era algo que podían manejar grandes personalidades. Seguramente que si hoy en día algunos de nosotros nos dieran, y usted es el rey de Israel, uy, eso se cambia la vida, pero lo cambia uno a beneficio de uno, no a beneficio del pueblo. Entonces lo primero que nos dice Rashi es, el testimonio se refiere al Sefer Torah. Dice la Torah, estará con él y leerá en él todos los días de su vida. Es una misma específica del rey de Israel. Y la diadema se refiere a la corona, ¿cierto? Un pequeño recorderis. La corona que la había tomado David cautivo en una de sus guerras, él la tomó, se la entregó a, si no estoy mal, es a Itai, o a Hushai, no me acuerdo cuál de sus consejeros. Este la quitó el estatus de idolatría a la corona y se la regresó a David. Tenía una composición, no sé si decirlo así, mágica, la cual se adaptaba a la cabeza únicamente del que era digno de ser rey de Israel, ¿sí? La manera de saber que Shlomo era el escogido y no Adonijah fue porque la corona se le adaptó a la cabeza de Shlomo, no a la de Adonijah. Aquí en este caso, cuando nos dice que le pusieron la diadema, dice Rashi, esto significa que la corona de David se adaptó a la cabeza de Jehoash, diciendo, efectivamente él es el rey de Israel, como el zapato de la Cenicienta, solo le quedaba a ella, a nadie más. La corona del rey de Israel solo le queda al que es el rey de Israel, a nadie más le encaja en su cabeza. Entonces, ahí está, eso son cosas, no sé si llamarlas mágicas, misteriosas, místicas, que pasaban con los artefactos pertenecientes al rey de Israel. Ahora, otra manera de verla, ¿cierto? Mencionó dos cosas. Uno es el testimonio y otro es la diadema. Una manera diferente de verla es que eran los tefilín, porque también se ponen en la mano y en la cabeza. Un testimonio, una diadema. Entonces, no sé, se me ocurre que pudo ser los tefilín que eran de David y que se los pasaban de padre a hijo, rey de Israel hasta el momento. Sí, pues, tremendo. Puede ser una de las interpretaciones. Ok. Y lo último fue que tuvo que ser ungido, ¿no? Acordémonos que no era necesario ungir a un rey de Israel cada vez que cambiaba de rey. Simplemente como era hijo de su papá, se sabía que él era de la descendencia de su padre, de su linaje, no había que estarle poniendo aceite en su cabeza, ungiéndolo. Eso no era necesario, salvo que hubiera una duda. Si había una duda y habían dos hijos o tres y todos reclamaban ser el rey de Israel, entonces ahí tocaba que el Cohen Gadol fuera y pusiera las manos sobre el que había escogido a Hashem. ¿Y cuál se escogía? En su momento lo estudiamos. Se escogía el que tenía las mejores cualidades, el que era mejor persona. No se necesitaba al que fuera más rico y no se necesitaba al que fuera más sabio de la Torá. No. Para ser rey de Israel debía tener las mejores midot, las mejores cualidades. ¿Por qué? Porque es más fácil a una persona enseñarle la Torá y se va a volver sabio en algún momento. No así con lo que son las midot, las cualidades. No, eso sí no. Porque uno le puede decir a una persona y hacerle talleres y hacerle muchos, ejercicios prácticos de que, por ejemplo, controle la ira. Pero no, el día que se le saltó el taco a la persona, se puso enojadísima y todo el trabajo que hizo se perdió. Entonces una cualidad no es fácil de cambiar. En cambio, ser ignorante, eso se puede cambiar muy fácilmente. Por eso se escogía al de mejores midot. Entonces, si había esa duda y habían dos peleando por un trono, tenía que actuar Hashem a través del Cohen Gadol, ungiendo al que había escogido. Aquí por eso tuvo que ser ungido Jehoash. De lo cual concluimos dos cosas, ¿no? Uno, que Atalía, pues obviamente que no fue ungida jamás como reina sobre Israel. Menos una mujer va a poner a Hashem bendito a ser la dirigente de su pueblo. Hazbe Shalom. Y dos,
que nunca usó la corona real tampoco, porque seguramente aunque la tuviera a la mano, no se adaptaba a su cabeza. Le quedaría muy grande o le quedaría muy pequeña y no podía usarla. Tremendo. Seguimos con la lectura. Sigue diciéndonos entonces la Torá. Cuando Atalía oyó el sonido de la gente que corría, enseguida se fue a la gente en la casa de Hashem. Entonces ella vio y allí estaba el rey de pie junto a la columna, conforme a la costumbre, y los jefes y las trompetas junto al rey, y toda la gente de la tierra regocijándose y tocando las trompetas. Al instante Atalía rasgó sus prendas de vestir y se puso a gritar: ¡Conspiración! ¡Conspiración! Pero Jehoiada el Cohen dio orden a los jefes de centenas, los nombrados de la fuerza militar, y les dijo: sáquenla de dentro de las filas, y en cuanto a cualquiera que vaya tras ella, que haya una ejecución de muerte a espada. Porque el Cohen había dicho que no se le dé muerte en la casa de Hashem. Sí, esto es algo delicado, no se puede matar a nadie en el santuario, en el Mishkan o en el Bet HaMikdash. Solo pueden haber sacrificios animales y según lo prescrito por la ley, por la Torah, no una persona. Este es un motivo muy importante por el cual se le puede aclarar a todo el mundo que aquel que dicen que es el redentor del mundo y que resucitó al tercer día, eso es mentira, porque a Hashem no le gusta un sacrificio humano, es totalmente absurdo, es totalmente ilógico. Sería Kadosh Baruj Hu un voltearepas, sería un mentiroso, sería una persona banal como nosotros, dar una cosa y después regular otra, que entonces va a cambiar la vida de los corderitos y de los animalitos por la vida de un solo humano por una vez hace 2000 y pico años. No, eso no tiene lógica, eso es totalmente ridículo. Aquí el mismo Torá nos está diciendo, no se podía matar a nadie, humano, y menos dentro del santuario. Eso era totalmente prohibido. ¿Listo? Ahora nos dice, de manera que le echaron mano, y ella vino por el camino de la entrada de los caballos de la casa del rey, y allí le dieron muerte. ¿Sí? Se le dio muerte a una mujer. ¿Por qué merecía muerte? Muchos motivos. Asesinar su propia familia, asesinar inocentes, y sobre todo pues por usurpar el reinado de la casa de David. Totalmente prohibido. Entonces, versículo 17, Jehoiada celebró el pacto entre Hashem y el rey y el pueblo, de que resultaran ser el pueblo de Hashem y también entre el rey y el pueblo. Después de aquello, toda la gente de la tierra vino a la casa del Baal y demolieron sus altares y sus imágenes las quebraron completamente. Y a Matán, el sacerdote de Baal, lo mataron delante de los altares. Y el Cohen procedió a poner superintendentes sobre la casa de Hashem. Además tomó a los jefes de centenas y a los guardias de Corpscaria y a los corredores y a toda la gente de la tierra para que hicieran bajar al rey de la casa de Hashem, y ellos vinieron paulatinamente por el camino de la puerta de los corredores a la casa del rey, y él empezó a sentarse sobre el trono de los reyes. Y toda la gente de la tierra continuó regocijándose, y la ciudad por su parte no tuvo disturbio, y a Atalía misma le habían dado muerte a espada junto a la casa del rey. 7 años de edad tenía Jehoash cuando empezó a reinar. Ese será el tema para la semana entrante, el tema del reinado de Jehoash. Pero antes de terminar, analicemos otras cosas más. ¿Listo? Lo primero es que Jehoash entonces, cuando es detectado por Atalía, ya estaba en la plataforma del rey que él tenía especial en el Bet HaMikdash. Recordemos algo muy importante. Dentro del Bet HaMikdash había un lugar especial reservado para el rey de Israel también, donde él estaba cuando habían las fiestas. Sí, esencialmente porque, por ejemplo, en Sukkot hay una mitzvah cada 7 años de que el rey tiene que leerle la Torah a todo Israel, en el año Shemitah. Entonces, ese año, o el año sabático, mal llamado, nadie trabajaba la tierra y todo el mundo tenía la obligación de ir a Jerusalén en Sukkot a escuchar la Torah de la boca del rey. Entonces el rey tenía un lugar especial donde se paraba y leía la Torah durante esos 7 días, 8 días de Sukkot, ¿cierto? Ok, hasta ahí lo tenemos normal. Esto nos explica por qué Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, no dejaba ir la gente hasta Jerusalén. Él decía, claro, cuando se vayan a Jerusalén, entonces van a encontrar que el rey está leyendo la Torá, se van a volver a Hashem, se van a volver al rey de allá de Yehudá y se van a ir todos de acá del lado donde gobierno yo, por no soltar su poder
hizo los 2 becerros de oro en Dan y en Beersheba, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo terminó pecando en adoración a los becerros de oro y no yendo en las 3 fiestas a Jerusalén. Entonces ahí aprendemos el lugar importante que tenía el rey de Israel dentro del templo. Y se ordenó sacar a esta mujer por el pasaje que hay entre el palacio y la casa de Hashem, mas no por el atrio donde podía encontrar un aliado que se uniera a ella. ¿Sí? Entonces si sale por una puerta trasera, no pasó nada, salió calladita, nadie la mató, ok, la mataron pues después. Pero si hubiera salido por toda la entrada principal, a lo mejor alguien dice, ay, la reina, salven, Dios salve a la reina, dicen los ingleses. Y entonces a lo mejor alguien hubiera podido atentar contra Jehoash. Ok, nadie apoyó a Talía al final. ¿Por qué? Una parte tiene que ver con que estratégicamente estaba organizado el ejército para que pudieran reaccionar. Entonces a lo mejor por el miedo a que el poder de las armas estaba allí y estaba bien repartido, nadie se atrevió a ayudarla. Esa es una primera respuesta que podamos tener. Se hubiera podido matar de una vez a Talía, ya lo dijimos, pero no dentro de los límites del Bet Hamikdash. Se hubiera quedado profanado el templo. Ahora bien, ese pacto que se hizo tripartito entre el rey, el pueblo y Hashem, ¿cierto? Tenía que ver con retomar la Torá con mucha más fuerza, la observancia de las misbot. La Torá es para practicarla, no solo es para estudiarla. Estamos de acuerdo en que el estudio de la Torá es gigante, es enorme, es equivalente a toda la Torá. Pero el vivirla y el practicarla es mucho más grande todavía que estudiarla. ¿Sí? Entonces yo puedo decir fácilmente, no, sí, la Torá dice comer matzá en los 7 días de Pesaj. Ah, bueno, bonito, ya me sé todas las leyes, sé que es una matzá shemurá, que es una matzá shirá, con cuál se cumple la misbah, con cuál no, pero no como matzá en toda la semana. Entonces al final, bueno, bonito, se sabe toda la información en la cabeza, pero no la lleva a la práctica. Cuando llega el momento de practicarla es donde se ve el que es valiente, ¿sí? Es como hacer un curso de natación virtual. Entonces, claro, uno hace el curso de natación, sabe el estilo mariposa, el estilo corchito, aprendió a nadar, aprendió a flotar, a respirar, pero el día que llegó a la piscina se ahogó porque no sabía nada de todo lo que estudió, no sabía cómo practicarlo, nunca lo practicó. Entonces muchas veces las misbot, no sé, puede ser por flojera, puede ser por falta de motivación, a veces falta de dinero, no sabemos, la vida es diferente para todos. La Torah se deja solo en el estudio y no en la práctica, cuando lo más importante es practicarla, es vivirla todos los días. Eso es en realidad lo más importante, ¿sí? Entonces aquí nos está diciendo, ¿cierto?, que ese pacto era vivir más la Torah, desarraigar la idolatría, porque estaba hasta ese momento todavía muy presente en Yehudá, ya lo había permeado. Empezó en las 10 tribus, pero ya estaba dentro de Yehudá también la idolatría. Entonces este pacto mencionado hizo que el pueblo se subordinara a Jehoash y a cambio el rey liberaría todas las guerras a favor del pueblo. Ok, muy bien. Entonces eso fue algo que destacan los Jajamim de una excelente gestión de un Kohen Gadol. No se limitó solamente a erradicar a Talía y devolver el reinado a su legítimo heredero, sino estableció la unión entre el pueblo y Akadosh Baruj Hu. Muy sabio el Kohen Yehoyadá. A partir de ahí se designan entonces guardias, ¿cierto?, para vigilar el lugar de acuerdo con su cargo. Porque hasta ahora nos dice los Jajamim, dice Rashi, a Talía había abolido el orden de los guardias en el Bet Hamikdash. Es una modificación tremenda. No solamente que no podía, porque era mujer, no era la reina, sino porque la hizo una sola persona. Acordémonos que para modificar las leyes tienen que ser modificadas solo por un Sanedrín. Y tiene que ser la mitad más uno. No puede ser que una persona diga, es que Dios me reveló que la ley es así. Y así vamos a practicar entonces la misbah en adelante. No, señor. Hashem no es voltearepas. No es hombre para que mienta ni es hombre para que se arrepienta. Si hay que modificar la halajá, se necesita un Sanedrín. Por lo tanto, la ley que rige todavía hoy en día es la que dejó el último Sanedrín que hizo modificaciones, la Knesset Hagedolah, punto.
Nadie de ahí para adelante se puede inventar la alajá. Así digan que era un ángel, que era inspirado por Hashem, que fue una vida de santidad, que era un sabio como nadie, que tenía una genealogía perfecta, no importa. Uno solo no puede darle la ley a todo Israel. Tiene que ser un Sanedrín. ¿Listo? Y termina un comentario de los Ajamim, con esto cerramos. Todo esto sucede porque los gobernantes anteriores de Yehudá habían mantenido estrechas relaciones con la casa de Acab. ¿Sí? La propia Atalía descendía de adoradores del Baal. Por eso había construido un santuario para ese ídolo. Entonces, muy importante. Esos temas van a ser ampliados un poquito cuando estemos estudiando Bezrat Hashem en unos años. El libro de las crónicas, libro de Yamim. Allí también hay más información y más secretos. Allí se nos va a aclarar un poquito más cosas que no quedan muy claras en este. Pero sí es importante mencionar que todo empieza es a partir de la gente con la que decidió rodearse la casa de Yehudá. Hasta que no hubo estrechas amistades entre Israel y Yehudá, Yehudá marchaba muy bien, muy fino, descendencia de David, ahí tenían el templo, los Kohanim, los servicios, el Korban Tamid, las peregrinaciones, Pesach, Sukkot, Shavuot, maravilloso. Una vez empezaron a volver amigos de los que adoraban al Baal, ahí empezó a titubear Israel y tuvo que Hashem entonces empezar a mandar jaladas de orejas, golpecitos, llamados de atención, hasta que al final no pudimos, nos quedó grande, la casa de Hashem fue destruida 2 veces, el pueblo fue exiliado y todavía el exilio permaneció hoy en día. Entonces, una pequeña amistad, ¿cómo puede cambiarlo todo? Por ahí dicen las mamás, dime con quién andas, te diré con quién eres, ¿cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿qué significa eso? Efectivamente, uno de lo que decide rodearse de eso termina siendo. Si todos decidimos rodearnos de gente que estudia la Torah, vamos a terminar siendo unos sabios de la Torah, sí o sí, eso es matemático, no puede fallar. Si todos nos volvemos amigos únicamente de contadores públicos, terminamos siendo un contador público. Si todos nos volvemos amigos de futbolistas, terminamos siendo un futbolista. Entonces al final piense cada uno de nosotros, de qué decide rodearse, ¿cierto? Si no hubiera existido esa estrecha amistad entre Jehoshaphat y Acab en su momento, pues no hubiera pasado seguramente todo este problema en la historia de Israel. Más adelante, cuando hablemos un poquito de el rey Ezequías, faltan algunos capítulos más para llegar a él, Hizkiyahu, vamos a aprender que por él no tener hijos fue destruido el Bet HaMikdash. Suena algo rarísimo, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, Bezrat Hashem, no se pierdan en adelante nuestros estudios para poder entender qué es lo que significa esta frase. ¿Listo? Quisiera saber si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario que hacer a nuestro estudio del día de hoy. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, Bezrat Hashem, nos vemos dentro de una semana. Esperemos que podamos continuar con otros estudios. Vamos a hablar dentro de 8 días de este niño que ahora es rey de Israel desde los 7 años, Jehoash. A todos, gracias por la conexión. Bezrat Hashem, muchas bendiciones para todos y que recordemos a Hashem bendito. Permita que las palabras de este estudio de Torah sirvan para la refúa Shalema de Gilbert Amarillo, hijo de Rosa Turia. Bezrat Hashem, que reciba refúa Shalema, refúa de Nefesh, refúa de Agov, junto con todos los enfermos de Am Israel. Laila Tov, amigos, una feliz noche.